Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Aleluya. Gloria al Señor. Estamos bien, esperando en las promesas de Dios. Quiero hablar un tema muy bonito que me dejó muy impactada y yo sé que ustedes también. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento y vamos a hablar de tu palabra. Que de verdad las vidas y los corazones sean edificadas, sean bendecidas de una manera poderosa y especial en el nombre todopoderoso de Jesús. Vamos a hablar del perdón y primero vamos a leer el Salmo 32. Ay, ay, ay. El Salmo 32 nos habla de una persona que necesitaba el perdón de Dios. Y como resultado, él comienza diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oigan bien, es una bendición que Dios nos perdone. Entonces sigue diciendo: mientras callé, oigan, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces esta persona había pecado, ¿verdad? Y él comienza diciendo: miren, es una bienaventuranza de verdad que Dios te perdone todos tus pecados. No solamente cuando no eras cristiano, sino en el diario vivir del cristiano. Que Dios nos perdona todos los días las ofensas que nosotros le hacemos a diario, hermano, a diario. Entonces el salmista dice: bienaventurado, es una bendición. Feliz el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño y que encuentra el perdón de Dios. Dice, ¿verdad? Cuando él pecó, él no había confesado su pecado. Y dice que él tenía ese pecado callado. Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se sentía mal, ¿verdad? Ya se sentía: ¿qué es lo que pasa? Que no tengo paz. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy mal. ¿Qué es lo que pasa? Él dice: porque tenía callado su pecado, ¿verdad? Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, gimiendo, llorando. ¿Y qué es lo que pasa? El pecado que tú tienes escondido, que tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que confesar ese pecado. Amén. Dice: porque de día y de noche se agravaba la mano de Dios sobre él, Dios permitiéndole problemas, Dios permitiéndole desgracia, Dios permitiéndole fatalidades como consecuencia del pecado que tú hiciste y lo tienes calladito ahí, no lo quiere confesar, no quiere pedir perdón. Y después no te quiere apartar, porque confesar, pedir perdón, ok, pero hay que dejar ese pecado, amén, no seguirlo haciendo. Bendito sea el Señor. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, me puse seco. Se secaron los huesos y todo lo que estaba como alrededor mío, así, dice él, como que era todo seco, todo vuelto un desorden, una fatalidad. Oigan bien. Y después dice: mi pecado te declaré. Confesó su pecado y no encubrió, ¿verdad? Esta persona no cubrió su pecado, su iniquidad. Y entonces él dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová, y Jehová me perdonó la maldad de mi pecado. Ese es el Salmo 32, del verso 1 hasta el 5. Vamos a buscar el Salmo 51. Amén. Vamos a ver, vamos a leer algunos versos. Este Salmo 51 nos habla de cuando David pecó, ¿verdad? Con Betsabé, y él tenía su pecado calladito, ¿verdad? Nadie sabe eso. Yo escogí a Betsabé, que yo maté a su esposo, que estoy con ella, la codicié, etcétera, etcétera. Nadie sabe eso, calladito ahí. Betsabé, no le diga nada a nadie. Pero el Señor se lo reveló al profeta Natán. Y cuando el profeta Natán fue allá donde David a decirle: mira, tú pecaste contra el Señor,
pero como tú te humillaste, le pediste perdón, tú no vas a morir. ¡Ay! El Señor lo perdonó y le dijo, no, tú no vas a morir, pero las consecuencias te van a venir. ¿Ok? El niño que tiene tu mujer ahora mismo va a morir. 3 o 4 de tus hijos también van a morir. La espada no se va a apartar de tu casa como consecuencia de tu pecado. Tú no vas a morir, pero vas a sufrir la consecuencia de ese horrible pecado. Entonces tenemos el Salmo 51, donde David, ¿verdad? Le pide a Dios un perdón, hermano, un perdón larguísimo. Pero vamos a leer algunos versículos de ese Salmo 51. Gloria a Dios. Búsquenlo ahí en sus casas, Salmo 51. Aleluya. Dice así, eh, Salmo de David. Oiga bien. Déjame ver. Ajá. Salmo de David, ¿verdad? Cuando él pecó con esa mujer. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oigan, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oye eso. Límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Después le dice, Señor, purifícame con hisopo en ese tiempo, pero ahora con nosotros los cristianos, en este tiempo de la era de la gracia de Dios, de Jesucristo, nosotros decimos, Señor, purifícame con tu sangre. ¿Ok? Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Se recuerdan? El Salmo 32 dice que mientras callé se volvió mi verano, mi vida se volvió, se secaron mis huesos y mi verdor, ¿verdad? Ese verdor que yo tenía, ese ánimo, se puso como el verano seco. Seco allá en el desierto, ¿verdad? Entonces aquí él dice, Señor, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué leí esto, hermano? Porque el título de este mensaje, oigan, el título de este mensaje es, el perdón de Dios no solo se cree, no solo lo creo, no solo lo creo, lo entiendo, no solo eso, no se queda como una cosa abstracta que no se ve, sino que lo vivo, lo puedo vivir, lo puedo experimentar. Este mensaje me nació de un predicador famoso en mi país, República Dominicana, que él dijo que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Tenemos muchas emociones, somos muy emotivos, ¿verdad? Muchas emociones, como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, dice la Biblia, ellos siempre le pedían a Dios señales, ellos querían ver, querían tocar, ¿verdad? No solamente de que creer, ¿ok? Nosotros somos como Tomás, ¿verdad? También. Que Tomás dijo, yo solamente creo que Cristo resucitó si yo toco la herida que le hicieron a él en su costado, si yo toco, veo las manos de él, las heridas en sus manos, solamente así yo puedo creer. Entonces Dios tiene misericordia de nosotros muchas veces, ¿verdad? Nos hace vivir que Él nos perdonó, que Él nos ha libertado, es que como que lo confirma, amén, no solamente se queda en el que yo creo, ay Señor, perdona, como decía el Salmo 51 y el Salmo 32, Señor, perdóname, mira cómo estoy en una situación horrible, sácame de esta fatalidad, que tú, conforme a tu misericordia, conforme a las muchas misericordias que tú tienes, ¿m?
Entonces, ese hermano que yo vi predicando, él dijo, no, no sé, que nosotros somos demasiado emocionales y todo lo queremos vivir, todo lo queremos tocar, todo lo queremos ver. Pero hermano, el perdón. En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que Dios perdonó y esa gente vivieron que sí, Dios le confirmó de una manera u otra que Él los había perdonado. Entonces, cuando yo ese hombre diciendo así, ese predicador, yo dije, no, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque cuando tú pecas, tú vives la consecuencia, tú vives las maldiciones, la fatalidad de la desgracia por el pecado que tú hiciste. Tú lo vives en carne viva, entonces, ¿no puedo vivir el perdón de Dios también en carne viva, en carne propia, en mi casa, con mi familia? Los cielos abiertos, los aires limpios. No puedo vivir eso. Déjense de eso. Entonces, ¿cómo uno sabe nosotros aquí en la tierra que Dios nos perdonó? Es porque Él lo confirma, dándote paz y tantas cosas. Yo les voy a leer a ustedes unas cuantas cosas aquí que yo dije, Dios mío, pero esto es increíble. Lo que hace el perdón en la vida de una persona, cuando Dios te perdona y cuando tú perdonas a alguien. Pero es una terapia. El perdón es una terapia. Mire, yo en esta semana yo quiero ayunar y buscar el perdón de Dios, porque yo quiero vivir ese perdón de Dios, como lo vivía el pueblo de Israel cada vez que el pueblo de Israel pecaba. Dios le permitía, miren, candela y fuego de consecuencias horribles por el pecado, la desobediencia, la apostasía, la iniquidad, etc. Todo lo que sea en esa gente, la transgresión. Pero dice la Biblia que cuando ellos se arrepentían, cuando ellos le decían a Dios, perdónanos, Señor, ya reconocemos que te hemos ofendido. ¿Ustedes creen que el Señor decía, después que tú vas y deshaces, entonces viene de que arreglarlo todo, de que Señor, perdóname? Dios no decía eso, ¿eh? Ya habían pagado la consecuencia. Entonces, ellos decían, Señor, perdónanos. Y la Biblia dice que sí, que el Señor los perdonaba, pero ellos vivían ese perdón. No era que Dios decía, te perdono tu iniquidad, tu malicia y todas las maldiciones y las desgracias. Seguían viviéndolo así. No, así no, hermano, así no. Así no. Bueno, entonces en sus casas ustedes pueden leer el Salmo 32. Es muy lindo ese salmo, ¿verdad? Que habla del perdón, de cómo pidiéndole perdón a Dios. El Salmo 51, cómo David se humilló y le pidió perdón a Dios. Entonces el perdón quiere decir cancelar. Como digo yo, es borrón y cuenta nueva. Te borran los pecados. El Señor dice, lo bota en el fondo del mar y se olvida de eso. O sea que Él no va a estar dándole mente a eso. Ya te perdonó, ¿qué tanto va a estar pensando en eso? ¿Ok? Dice que es redimir a la persona de una pena merecida. Me merezco una pena de muerte, me merezco una pena de castigo, una fatalidad. Bueno, digo, Señor, perdónanos. Entonces, el perdón es redimir a una persona o cancelarle el pecado, la ofensa a una persona. ¿Ok? Usted perdona una ofensa recibida de alguna deuda. Usted tiene una deuda, tiene una obligación, hizo una ofensa. Usted pide perdón y la persona que lo perdona, ¿qué está haciendo? Borrón y cuenta nueva, quitando, ¿verdad? Cancelando esa deuda de pecado, de ofensa que uno hizo. Entonces los sinónimos de perdón es gracia, un favor, ¿verdad? Inmerecido. Es una absolución, te absuelven de una condena, etcétera, y es remisión. Entonces, el perdón según la Biblia. Yo busqué el perdón según el diccionario normal, pero el diccionario bíblico, el perdón según la Biblia, dice, es la cancelación voluntaria de una deuda. O sea, Dios te perdona voluntariamente, tú perdonas voluntariamente a una persona. Entonces dice, fundamento en la misericordia y el amor incondicional de Dios. El perdón de Dios está fundamentado en su
misericordia, en su amor incondicional. No en méritos humanos, no porque lo merezco, para nada. Ok, no lo merezco, pero Él con su amor incondicional, con su misericordia que son nuevas cada mañana, el Señor te perdona, te cancela esa deuda, hace borrón y cuenta nueva. ¿Verdad que es importante? Bueno, seguimos leyendo. Dice, implica liberar al ofensor. Dios te hace una liberación, ¿verdad? Cuando tú perdonas, tú quedas liberado, ¿ok? Entonces implica liberar al ofensor, reflejando el perdón recibido por Dios, y es esencial para la paz. El perdón es esencial para uno tener paz interior. Es esencial para reconciliación, es esencial para tener para tu vida espiritual, ¿ok? Siendo una elección en lugar de una emoción. O sea, yo no te perdono porque yo lo siento, que es una emoción. No. Es una elección voluntaria. ¿Ok? Tú decides perdonar a la persona y Dios decide perdonar al ofensor. Entonces Dios es la fuente del perdón, mostrando paciencia, misericordia para restaurar a la humanidad. Entonces, se basa en la gracia, perdonando incondicionalmente, ¿ok? Como Dios nos ama a nosotros incondicionalmente. Dice dejar ir o cancelar una deuda, liberando al ofensor de la carga. Ay, Dios mío. El que te ofende queda libre de esa carga, de esa falta tan horrible, esa ofensa, ese pecado, etcétera. Entonces, perdonar es una decisión voluntaria, señores, es voluntario. No puede ser obligado, tiene que salir de ti. Dice, voluntaria e intencional de cambiar de actitudes y sentimientos hacia quien ofendió. Voluntario. ¿Ok? Intencional. A propósito. ¿Ok? Como dicen en mi país, de maldad. Para ser perdonados por Dios debemos perdonar a los demás. Eso lo dice Mateo 6, 14 y 15. Perdonar es renunciar ¿a qué? Ay, Dios mío. A la venganza. Oh, my God. Ay, cuando le hacen las cosas a uno, que la carne de uno lo que quiere es hacer una venganza y tú no la haces porque Dios a ti te perdonó también. De manera Dios vengándose de uno, ahí sí es triste. Bueno, entonces vamos a ver las consecuencias de no perdonar. ¿Usted sabe cuál es la consecuencia más, una de las consecuencias mayores de no perdonar a la persona? Es guardar rencor. Y el que guarda rencor está haciéndose un daño no a su corazón y a su cuerpo nada más, sino a su alma. ¿Ok? Va más allá del cuerpo, va más allá del corazón. O sea, el misma alma es un daño horrible. Entonces dice, mientras que el perdón, oigan, mientras el rencor, la venganza, ¿ves? Te dañan el alma, te la entristecen, como decía el Salmo 32, mientras callé ahí con ese rencor, esas cosas, los huesos míos se estaban secando, todos estaban dando roto, horrible. Entonces dice, el perdón que hace, libera, ay Dios mío, y es considerado una medicina para el alma, el perdón. Ay, Dios mío, es increíble. Yo escribí estas cosas y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Es una pura terapia el perdón, ¿eh? Es una pura terapia. Entonces, en el Antiguo Testamento, el perdón se enfatiza el sacrificio como medio de perdón. ¿Ok? En el Antiguo Testamento había una manera de que la gente sabía que tú lo perdonabas. Tú hacías un sacrificio de un corderito, de una ovejita, 2 palominos, según, ¿cómo se dice?
según el dinero que tú tenías para comprar. Si tú podías comprar la ovejita, tú ofrecías la ovejita, el corderito, o si no, los dos palominos, flor de harina, etcétera, etcétera, según tu capacidad financiera. ¿Ok? Entonces, eso se sabía que Dios te perdonaba, tú ofreciendo ese animalito. Pero en el Nuevo Testamento Jesús enseña la necesidad de perdonar de manera ilimitada. Aquí ya tú no tienes que poner ningún sacrificio por adelante, no tienes que sacrificar nada. Aquí tú tienes que sacrificarte tú, ir allá donde el que te ofendió, ¿ok? Y perdonarlo, como dice Cristo, 70 veces 7. Perdonar de una manera ilimitada. Recuérdense que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios también nos perdona. Ayúdanos, papá, que no es fácil. Entonces, el perdón, según la Biblia, es liberar a las personas, oigan bien, de amargura, restaurar relaciones y reflejar el amor de Dios, siendo un mandato para los creyentes. Eso lo hace el perdón, según la Biblia, liberta a las personas de esa amargura, restaura las relaciones de familias, ¿verdad? De las personas, uno con otro, etcétera, el prójimo. Y es un mandamiento donde nosotros reflejamos el amor de Dios que hay en nosotros para los demás. Entonces los resultados del perdón son transformadores. Ay, Dios mío, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, es una terapia tremenda. Oigan bien, los resultados del perdón. Por eso el título de este mensaje, el perdón de Dios y el perdón que nosotros le hacemos a otra persona. Eso no solamente se cree solamente por fe. No, 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 usted también vive. Aquí habla de liberación. Aquí habla de sanidad. Oigan, vamos a oír. Vamos a oír. Dice, hay una mejoría significativa en la salud. Ay, Dios mío, cuánta gente enferma que usted cree que tienen un cáncer por ahí, que tienen... No, es el alma que la tienen tan amargada que hasta el cuerpo se enferma. Oh, Dios mío. Entonces dice, mejoría, ¿verdad? Los resultados del perdón. Mejoría significativa en la salud física, en la salud mental y emocional. Oiga bien, hay una mejoría. Dice, reduce el estrés. Te libera del rencor. Oigan eso, esos son los resultados del perdón. Te libera de la ansiedad, de la depresión. Disminuye la presión arterial. Oigan eso. Fortaleciendo el sistema inmunológico también. Dice, fomenta buenas relaciones más saludables y aumenta la autocompasión. O sea, tú tienes compasión de ti mismo, porque muchas veces cuando la gente tiene ese rencor, se maldicen ellos mismos, se menosprecian ellos mismos. Pero aquí dice que cuando tú perdonas y cuando a ti te perdonan, me aumenta la autocompasión a ti mismo y hacia la persona que tú has ofendido. Entonces, oiga el resultado del perdón. Disminuye la ira, la hostilidad y los síntomas depresivos. Ay, Dios mío, qué terapia. Se incrementa la autoestima. Lo que dijo ahorita, la autocompasión por ti mismo. La tranquilidad. Se incrementa la tranquilidad. Oigan, vamos a seguir. Dice, resultado del perdón, reduce los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona que produce el estrés en la persona. Entonces dice que los niveles del cortisol, de ese estrés, eso lo reduce el perdón. Tenemos una mejor calidad de sueño,
menor riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Cuánta gente que mueren ay Dios mío, que mueren con rencor? Es solo el corazón que se le explota casi y tienen que morir porque que no quieren perdonar y tienen guardando ese rencor ahí, guarda, explotando. Pero aquí dice que cuando perdonamos hay menor riesgo de enfermedades cardíacas, hay una disminución de la presión arterial, bendito Dios, permite construir lazos más fuertes y empáticos, te permite superar el pasado, oigan eso, recuperar el control emocional y cerrar episodios dolorosos. Oigan, el perdón actúa como un desahogo. Tú tienes esa cosa ahí, y cuando tú pides perdón, qué desahogo, ¿eh? Qué alivio, ¿eh? Se te ve esa carga horrible. Entonces el perdón libera a las personas de la carga del resentimiento. Ay, Dios mío. Sin implicar necesariamente que tú olvides o justifique la ofensa. Oigan bien. Yo perdono, pero no olvido. Se sabe que tú no lo vas a olvidar lo que te hicieron, pero cuando tú perdonas, no, ya tú no tienes esa carga. Eso es lo que dice aquí, te libera de la carga. Liberación total. Amén. Entonces, oiga, todo lo que hace con el cuerpo y el alma de uno, el perdón. Entonces, oigan bien, yo tengo algunos ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos. Yo cogí como 2 o 3. Deja ver. Ejemplos bíblicos del perdón, que no solo se cree, sino también que tú lo sientes. Tú lo vives. Dios te lo confirma. ¿Ok, papá? Bueno, entonces, te confirma con hechos de que Él te perdonó. Por ejemplo, nosotros tenemos la ciudad de Nínive. Ustedes se recuerdan, Nínive fue una ciudad, óigame, cuántos pecados en Nínive. Esa gente pecaban como que caballos, animales, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Nínive, bendito sea el Señor. A ver. Nínive, ciudad pecadora, mala con el pueblo de Israel. Dios le dice a Jonás, ve a predicarle a esa gente. Eran miles y miles y miles, como 140,000 personas, no me recuerdo, 40,000, yo sé que eran miles y miles. Desde el niño hasta el más viejo en pecado delante de Dios. Y Dios le dijo a Jonás, vete, ok, Jonás desobedeció, ya sabemos la historia, pero cuando Jonás le predicó, dijo, dentro de 40 días él entró a la ciudad, Nínive será destruida. Duró ahí un tiempo diciéndole a toda la ciudad. ¿Qué pasó? Que el rey, el parlamento, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, cuando oyeron eso, el rey, el gobierno, los síndicos, la alta jerarquía, la alta élite, cuando escucharon eso, y los pobres, los miserables, cuando escucharon eso comenzaron a llorar. Y el rey puso al pueblo entero a ayunar y él también ayunó con su familia. Se vistieron de saco y le pidieron a Dios, perdónanos, perdona nuestros pecados, no queremos ser destruidos, perdónanos. Entonces la Biblia dice que Dios perdonó a esa gente y no lo destruyó. ¿Cómo ellos entendieron que Dios los perdonó? No permitió la destrucción en esa ciudad. ¿Verdad que lo vivieron? El perdón de Dios. Vivieron la paz de Dios, la liberación de Dios, porque era una carga encima de ellos. Y cuando Dios los perdonó, esa carga se fue. Se fueron todas las maldiciones. Se abrieron los cielos. Hubo una liberación tremenda. ¿Vivieron ellos eso, sí o no? ¿O solamente lo creyeron? No, ellos creyeron. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual vivo el perdón de Dios. Amén. Entonces, ellos estaban en una condenación inmediata, pero Dios envió a Jonás, amén, etc. Otra persona que experimentó el perdón de Dios, pero lo gozó bien de verdad y lo está gozando todavía. El ladrón que estaba al lado de Cristo, uno de ellos, le dijo al Señor, mira, arrepentido. Hasta defendió al Señor en la cruz, porque el otro ladrón se burlaba de Cristo, lo injuriaba, y el otro, ¿verdad? El que se arrepintió, como dicen por ahí, ladrón arrepentido, le dijo, ven acá, pero tú
Tú mereces esa cruz que tú tienes, pero este Cristo no lo merece. Y le dice, Señor, recuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y el Señor lo perdonó. ¿Cómo el ladrón se dio cuenta que Cristo lo perdonó ahí, estando crucificado? ¿Cómo fue? El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando ese hombre se murió, yo me imagino, y Cristo, y el otro ladrón, cuando se murieron los tres, el ladrón, que arrepentido, vio cuando el otro se lo llevó el diablo para el infierno. Y él vivió cuando Cristo lo agarró de la mano y le dijo, ven, te llevo al paraíso, y está gozando ahí con el Señor en el paraíso. ¿Lo vive eso, sí o no? ¿O solo él creyó así y no pasó nada? Entonces, en el libro de los jueces, hermanos, vemos que hubo un continuo pecar de apostasía, de opresión, de clamor y liberación de parte de los hebreos judíos. Entonces, nosotros tenemos desde el capítulo 2 de Jueces hasta el capítulo 16 y también desde el capítulo 17 hasta el 21, tantas veces se repite, y volvió el pueblo a pecar. ¿De quién se está hablando? ¿De Nínive? ¿Se está hablando de Babilonia? ¿De Egipto? No, se está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahí en Jueces, ¿verdad? En el primer capítulo, en el capítulo 2 dice que ellos pecaron delante de Dios, hicieron lo malo, apostasía, se fueron atrás de los dioses, a adorar ídolos, cosa que Dios le estaba cansado de decirle, no se pongan a adorar esas imágenes, que eso no son dioses, yo soy el único Dios. Pero ellos le decían así al Señor, mira, nosotros vamos a adorar eso. Ok, entonces, ¿qué hacía Dios? Le permitía que sus enemigos vinieran, grandes ejércitos, a destruirle, el devorador, a destruirle la cosecha, a destruirle las casas, a, ¿cómo se dice? A robarle los niños, matarle los niños, hacer masacre en el... Entonces el pueblo, al ver todas esas cosas y vivir eso por largo tiempo, después ellos decían, Señor, perdónanos, por favor, perdónanos, nos arrepentimos, ya no lo vamos a hacer más. Ok, ¿qué hacía Dios? Dios le decía, ajá, porque ahora ustedes ven el fuete, se van a decir que arrepentir. No, el Señor decía, amén, los perdono. ¿Y qué hacía ese perdón? Ellos vivían ese perdón. ¿Cómo? Bueno, el Señor reprendía, le quitaba a sus enemigos, le levantaba un líder, y ese líder, el Señor le decía, ve a hacer guerra que yo te doy la victoria. Y ellos peleaban contra sus enemigos y vencían, y el Señor le daba la victoria. Las cosechas volvían otra vez, ¿verdad? La tierra volvió otra vez a producir su fruto, podían tener nuevos hijos, las viudas podían casarse, los viudos también, crear una nueva familia, tener una nueva casa. O sea, vivían, no solamente creían que Dios lo había perdonado, sino que ellos vivían. Dios les confirmaba que Él lo había perdonado. Así como ellos vivían las maldiciones, las consecuencias por sus errores, pecados y malicia, todos esos dolores y fatalidades, todas esas muertes y desgracia, porque pecaban, ellos también vivían. Creían que Dios lo perdonaba, pero vivían el resultado del perdón de Dios. Entonces yo quiero, ¿verdad?, que Dios nos perdone a todos, ¿verdad? Usted le está pidiendo perdón a Dios, yo también. Yo en estos últimos días le he estado confesando al Señor mis pecados, todo pecado oculto, dice la Biblia, de todo pecado oculto líbrame, Señor. Confesando mi pecado, pidiendo a Dios que me perdone, pero yo quiero vivir. Yo creo que Dios me perdona, pero yo quiero vivir. Amén. Si ya yo he vivido las consecuencias por mis pecados, las desgracias, las fatalidades, por mis pecados, ahora quiero vivir los resultados del perdón de Dios. ¿Cuáles son? Que el Señor me abre los cielos, que el Señor me limpia los aires, que el Señor me ayuda a dormir tranquila, dice la palabra de Dios. Que el Señor me bendice económicamente, que el Señor me da salud y todos los resultados que hemos oído que da el perdón. Te da paz, te da serenidad, se te va esa carga. Sientes alivio, desahogo. ¿Entiendes? Amén. Dios te da una gracia especial delante de los vecinos, tus amigos, tus familiares, en el trabajo, en la iglesia.
con los demás que tienen ministerio. ¿Mm? Entonces, yo quiero también vivir todo eso. Salud. El Señor te da salud. Óigame, pero cuánta bendición el perdón, una terapia tremenda. Entonces vamos a pedirle a Dios, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús nuestras transgresiones, pecados, delitos, transgresiones, ofensas que te hemos hecho y ayúdanos a vivir los resultados del perdón. Resultados espirituales, una intimidad especial con Dios, bendiciones maravillosas, liberaciones espirituales, toda maldición demoníaca, el Señor las reprende, la quita del medio, nos abre los cielos, limpia los aires, nos da salud, bendiciones económicas. Amén. Queremos vivir todas las bendiciones. Amén. Espirituales, económicas, de salud y con nuestros semejantes, con el ministerio. Amén. En el nombre de Jesús que sea hecho. Y espero escuchar testimonios de que Dios te perdonó y tú estás viendo y viviendo cómo Dios te está confirmando que Él te perdonó y me perdonó. Así que Dios le bendiga. Fue un placer. Soy Jacqueline King. Comparta este video, dele like, suscríbase si no lo ha hecho y nos vemos a la próxima con otro mensaje de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y bye bye.